Bueno, muy buenas a todos. Bienvenidos a la conferencia Bardo Leidemann el día de hoy. El caso clínico, mi nombre es Oscar Julián Rojas, yo soy fellow de segundo año de enfermedades infecciosas de la Universidad de Antioquia. Hoy nos va a colaborar con la conferencia, con la discusión del caso, la doctora María Angélica Maya. Entonces, profe, empecemos. Como los datos generales, es una paciente, primero la fecha de ingreso fue el 9 de marzo del 2022, es una paciente de 14 años que reside en Barbosa. Sin embargo, desde agosto del año pasado está viviendo en Itagüí, en la área urbana, convivía con la abuela, la tía y la madre. Es estudiante, tiene un perro y tiene varios gatos adultos que están desparasitados. Y ella niega haber tenido bañado en piscinas, quebradas, cuevas, tener contactos con remoción de tierra o remodelación, la paciente. Como antecedentes personales patológicos, tiene un antecedente de lupus eritematoso sistémico en febrero de 2020. En ese momento lo descubrieron por una nefritis lúpica, en cual hicieron biopsia, y fue positiva para C1Q. Además de eso, tuvo hipertensión arterial e hipertrofia ventricular izquierda, y desde ahí ha venido desarrollando una anemia crónica grave que ha requerido múltiples transfusiones. Como algo que ha tenido durante la enfermedad, durante el lupus, ha tenido recaídas de la nefritis lúpica, una en septiembre del 2021, donde le realizaron una inducción con ciclofosfamida, le colocaron 4 dosis, y le adoptaron una dosis de mofetil-microfonato, actualmente la tiene dosis alta. Y además de eso, en febrero del 2022, también relacionado con la nefritis lúpica, hay una persistencia de la proteinuria, una resistencia al tratamiento, por lo cual le dieron inicial rituximab este año, dos ciclos de rituximab, el 17 de febrero y el 3 de marzo. Además de eso, como antecedente personal, tuvo una neumonía por SARS-CoV-2 en enero del 2022. Fue moderada con uso de oxígeno más o menos por una semana y media, y con el cual recuperó. Como antecedentes farmacológicos, como le había dicho, se le aplicó rituximab, 2 dosis, febrero y marzo, toma clonidina, 150 miligramos cada 8 horas, hidroxicloroquina, amlodipino, carvedilol 25 miligramos cada 12 horas, enalapril, 5 miligramos cada 12 horas, hidroclorotiazida, calcio, prednisolona 30 miligramos día. Ella cuando empezó la enfermedad tomaba 65 miligramos y más o menos desde mayo del año pasado está con 30 miligramos de prednisolona, está con mofetil-microferonato 3 gramos día y con eritropoyetina 3 veces por semana. Como antecedente inmunológico tiene vacunación completa para la edad, vía el carnet, y ya recibió la dosis de neumococo. La plena 13 no recibió influenza el año anterior, este año tampoco, y ya tiene 2 vacunas contra SARS-CoV-2 en julio y agosto del 2021. Fue Pfizer la que le aplicaron a ella. Alérgicos negativos, quirúrgicos negativos y familiares, la abuela es diabética y hipertensa, solamente eso. Bueno, la enfermedad actual de ella empieza el 28 de febrero del 2022, cuando refiere que tiene un cuadro de posiciones diarreicas de características líquidas, de cantidad moderada en cantidad, sin moco, sin sangre, y ella las describía a la mamá como que fueran grumosas, aproximadamente 5 a 7 posiciones por día. Esto se mantuvo. Además de eso, dolor abdominal tipo cólico que se exacerba con la ingesta de alimentos, y náuseas y vómito que fueron increciendo y de hecho refieren a la historia clínica que en algún momento fue incoercible. El 5 de marzo empezó a presentar fiebre cuantificada, intermitente inicialmente, y después sí los 2 primeros días, después ya era diaria, 38.3, por lo cual consultó el 9 de marzo del 2022 al Hospital San Vicente.
Al examen físico de ingreso allá, encontré una niña que tenía 114 de frecuencia cardíaca, una frecuencia respiratoria de 21 por minuto, una presión de 119,68, saturando 97% del ambiente y pesando 41 kilogramos. Era una paciente alerta, orientada, normocefálica, con una palidez mucutánea generalizada, escleras anictéricas, tenía unas fases y tiene un Cushing inducido por esteroides, clásico. Mucosa oral estaba seca, sin lesiones, no se observaba lesiones, la orofaringe también era de aspecto normal, el cuello era móvil sin adenopatías, un tórax simétrico donde no tenía retracciones, y a nivel cardiopulmonar, ritmos cardíacos rítmicos sin soplo, un PMI que estaba desplazado, una disminución del murmullo vesicular en ambas bases pulmonares sin nada de agregados. Y el abdomen tenía estrías, obviamente, todas sus fases de cocinoide en ambos flancos, tenía un tejido adiposo redundante a nivel abdominal, sin lesiones en piel, y el abdomen era blando, depresible, tenía un dolor de la palpación profunda en hipogastrio, no tenía signos de irritación peritoneal y no se le palpó en el momento ya visceromegalias. Y las extremidades eran simétricas, edemas periféricos grado 3, pulsos presentes y llenado capilar menor a 2 segundos. Y ahí, profe, es la discusión del caso. Ok, entonces es una chica de 14 años que tiene lupus activo y por eso pues le han pasado muchas cosas, ¿cierto? Entonces él le dio COVID, luego en enero le dio una neumonía. En esa neumonía me imagino que le pusieron antibióticos, porque si no, pues seguramente hubiese estado muy grave. Me imagino que ahí estuvo hospitalizado. Ahorita me cuentas pues como de esa neumonía. Luego, como seguía con nefritis, pues seguía con actividad de la enfermedad, decidieron darle el 16 de febrero y el 3 de marzo rituximab, que es como la inmunosupresión más marcadora en este momento en ella. Y luego empieza con un cuadro diarreico, que la tiene pues bastante comprometida, como con enfermedad sistémica, o sea que esto es una enfermedad diarreica con compromiso sistémico, que tiene dolor colónico y en hipogastrio, con signos de irritación peritoneal, sin signos de irritación peritoneal. Sí, Bueno, ella, la diarrea le empezó estando en casa o estando hospitalizada. estando en casa, profe. Ok. ¿Y alguien más en la casa se enfermó? No, señora. Solamente ella. Solamente ella, sí, señora. Ok. ¿Y en enero o en febrero le dieron antibióticos? Ella sí recibió piperacina tazobactam, recibió piperacina tazobactam, y un ciclo corto, y con el diagnóstico de COVID, en la historia clínica hablan de que ellos también sospecharon que tuviera una neumonía por algún germen inusual, por algún oportunista, y recibió un ciclo de timetoprim metoxazol. ¿Ya ha tenido fiebre? Profe, ella empezó 4 o 5 días después de haber empezado el episodio de diarrea o fiebre. Ok. Ok. Entonces yo creo que esta es una enfermedad diarreica aguda adquirida en la comunidad de un paciente inmunosuprimido que ha utilizado antibióticos recientemente. Entonces pienso que pues una de las patologías importantes, bueno, y además pues que no solamente la enfermedad diarreica está limitada al tracto gastrointestinal, sino que por lo que nos estás contando, tiene una enfermedad sistémica. Entonces, eso podría causarlo. Una colitis toxigénica por Clostridium es pues una de mis probabilidades importantes. También me decís que las deposiciones eran líquidas, ¿cierto? Sí, señora. Muy líquidas. La mamá me refería a mí que en algún momento eran líquidas, en otro momento eran más grumosas, serán muy inconsistentes las deposiciones, pero que Ok. sí llegó a tener como en 2 o 3 días deposiciones que sí eran 5 a 7 hasta 9 deposiciones líquidas en el día, antes de consultar. Eso es muy importante porque eso le permite a uno identificar más o menos dónde está el patógeno. Entonces, según esas características, parece ser que esta enfermedad diarreica es una enfermedad diarreica alta.
que compromete el duodeno, bueno, el intestino delgado. Entonces ahí está Giardia, Campylobacter, bueno, y en una infección, digamos, que ataca mucho a los inmunosuprimidos, esa probablemente no es tan alta, pero sí da angioinvasión y compromiso sistémico, es Salmonella, que no se nos puede, pues, pasar. Es muy importante en nuestro medio, es adquirida en la comunidad, los pacientes llegan muy tóxicos. Y puede dar muchas deposiciones, solamente que Salmonella tiene una cosa que es muy importante y ha sido descrita en muchas pandemias de Salmonella en el mundo, y es el dolor de cabeza. ¿Ella no refería a dolor de cabeza? No, señora. Bueno, pero entonces eso es una clave importante con la salmonelosis, que usualmente incluso los pacientes dicen que la cabeza les hace tun, 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 tun. Bueno, entonces Clostridium, Campylobacter, Giardia, Salmonella. Otras enfermedades que causan de enfermedad diarreica en inmunosuprimidos son las coccidias, pero no suele ser tan agudo, ni causar fiebre, ni poner al paciente tóxico, sino que la cantidad de posiciones es muy grande, y los pacientes más bien llegan es por deshidratación y una pérdida de peso muy importante, y además es muy subagudo. Bueno, otras enfermedades como micobacterias, como hongos, no las consideraría porque esto es muy agudo. Esto parece más bien una enfermedad piógena o toxigénica. Bueno, otra posibilidad importante es una intoxicación alimentaria, eh, que le haya empezado en casa, y ahí Bacillus es muy importante. Bacillus es una bacteria que suele contaminar arroz y vegetales, y puede causar bacteriemia en pacientes inmunosuprimidos, como ella. Entonces los puede poner tóxicos y con muchísima diarrea, y la diarrea puede ser, pues, de características altas también. Bueno, Staphylococcus aureus, si bien él no entra directamente a, a invadir el intestino, pues sí puede reproducirse en los alimentos que se coman en casa, producir toxinas y eso producir diarrea. Bueno, creo que ahí estarían como mis patologías más importantes. Vamos a ver un hemoleucograma. Sí, señora. Entonces, profe, le voy a mostrar de una vez. Entonces, tenemos un hemograma que tiene un recuento de glóbulos blancos de 1300, neutrófilos de 780, linfocitos de 420, una hemoglobina de 7.5, hematocrito 22, volumen corpuscular medio 89.1, y tiene un recuento de plaquetas de 77.000, una BCG de 26 y una creatinina de 1.26, con un boom de 17. Bueno, entonces una paciente que tiene anemia, leucopenia y ¿dónde están las plaquetas? Están arriba, profe. Ah, es que usted me la 77. está tapando. Ve, yo lo corro a usted. Ahí, y trombocitopenia. Entonces tiene la pancitopenia y tiene una elevación de la creatinina, pero pues obviamente ella ya tenía una nefritis que le están tratando de mejorar a punta de inmunosupresión, entonces menos que ella ya venía con la creatinina un poquito elevada. Aquí puede estar pues más elevada porque está tóxica y está con diarrea y seguramente que está deshidratada. No sé cuánto era la creatinina basal de ella. Profe, la retina nasal de ella ha sido cuando tuvo la recaída previa, que fue en agosto, 1.9, y en febrero, que le empezaron el rituximab, estaba en 1.6, con una Bueno, proteinuria. tengo que decir algo que no había dicho ahorita, que es muy importante, y es que los virus en pacientes que han recibido rituximab son también importantes. Bueno, y uno, pues lo que pasa es que diarrea tan aguda, pues viral le puede dar a cualquiera, pues, pero que la conga con ese compromiso sistémico, pues es menos probable, pero pues igual uno le puede dar un rotavirus, un enterovirus. Los virus pues también es muy importante considerarlos.
Digamos que una enfermedad del tracto gastrointestinal por citomegalovirus, em, ella tiene los linfocitos súper bajitos, podría estar en este contexto, pero es muy agudo. A menos de que pronto citomegalovirus hubiera abierto una úlcera y eso hubiese permitido que un germen entérico entrara a la sangre, y eso puede pasar. En ese caso, pues la bacteriemia no es directamente por el patógeno que está en sangre, sino que es una consecuencia de el patógeno que está invadiendo el tracto gastrointestinal, y en ese caso las bacteriemias pueden ser por E. coli o por Klebsiella, o en pacientes que han recibido muchos antibióticos, incluso por enterococo. Es decir, lo que más prevalente está en el tracto gastrointestinal sale a la sangre porque el patógeno que invade el tracto gastrointestinal abre una puerta al dañar pues el enterocito. Bueno, ese es otro entonces, mecanismo que puede darse en pacientes como ella. Entonces, en este caso, pues yo que quisiera unos hemocultivos, porque creo que ella tiene una bacteriemia, está muy tóxica y está muy inmunosuprimida. Em, y mm, te quisiera también un coprocultivo, pues porque también estamos buscando la posibilidad de que sea salmonela en ella. Mm, ok, El copocultivo es negativo, profe. ok. Y los hemocultivos no me lo pasan. No, profe, porque ahí está el diagnóstico. Ah, bueno. No sé si Eh, le va a pedir algún otro examen. Pues sí, quisiera una tomografía de abdomen, pues para ver, porque en esta paciente así tan tóxica, pues yo no le haría una colonoscopia, pues esperaría que estuviera más estable. Pero sí le haría una tomografía de abdomen, y la tomografía me puede decir que el colon está engrosado, que hay algún segmento, de pronto que hay una perforación abdominal. Los pacientes muy inmunosuprimidos pueden no hacer signos de irritación peritoneal, y hacer el diagnóstico de abdomen agudo quirúrgico en ellos es todo un reto. Muchísimas guías clínicas y estudios han demostrado que la ayuda a la tomografía en estos pacientes es de gran valor. Entonces, para la tomografía, profe, ¿cómo lo hago para que se vea ahí la tomografía? No sé. Pero no, eso es. Es un hígado muy grande. Hay un engrosamiento muy importante de la mucosa gástrica. Un páncreas, pues, como normal, heterogéneo. El colon todo, pues vemos que las paredes están un poco engrosadas, inflamadas. Algunas de ellas están captando un medio contraste. Los riñones se ven de forma de apariencia normal, una diferenciación corticomedular todavía conservada, a pesar de su enfermedad renal. No se ven daños en los huesos, en las vértebras. Los músculos de la pared abdominal y alrededor se ven normales. Yo pienso que la patología, pues según esa tomografía, está muy concentrada en el tracto gastrointestinal, pero principalmente alto, pero parece ser que el colon también está comprometido. Bueno, profe, entonces la descripción del radiólogo dice que colon es con abundante contenido de material fecal. Está engrosado en sus paredes, como usted ha dicho, y un aumento en el realce en la mucosa de predominio del colon descendente, sigmoide y recto, con compromiso inflamatorio. Eso es lo que refiere el Sí, radiólogo. una enfermedad muy grave del tracto gastrointestinal, tanto alto como bajo. Entonces, bueno, ahí considerar citomegalovirus, eh, la colitis por Clostridium. Bueno, entonces, ¿le hicieron una toxina para Clostridium? Sí, señora. ¿Qué les La, dio? la toxina para Clostridium, qué pena mostrarlo, pero le hicieron Clostridium difícil, la GDH y la toxina IB, que fue negativa,
Además de eso, le hicieron PCR, que no lo detectó. Le hicieron coloración modificada para Campylobacter, que fue negativo. Le hicieron coprolítico por concentración, los tres que fueron negativos, y una coloración modificada de 100 milse, que fue negativo. Me dice que el coprocultivo fue negativo. Sí, señora. Bueno, en esa paciente con ese tracto gastrointestinal así, pues hacerle una biopsia del intestino en este momento, pues sería un poco peligroso, o sea, puede llegar uno a perforar al paciente. Sin embargo, hay técnicas de baja insuflación que pueden ayudar a eso. Em, bueno, una carga viral para citomegalovirus. Esa está pendiente, profe. Ok, bueno, entonces, pues yo creo que esas son las principales opciones. Que tenga una bacteremia por salmonela, que tenga una bacteremia por campylobacter, ya Clostridium lo descartamos, le hicieron las dos técnicas, pues ninguna está positiva, a medios de que tenga pues Clostridium en los hemocultivos, pues tenía que ser unos hemocultivos pues como de anaerobios, o que tenga en la sangre bacillus, serán mis posibilidades. Listo, profe. Entonces, le muestro aquí lo que más le hicieron a ella, una endoscopia, que lo único, la conclusión, que tiene una gastropatía erosiva, nada más, endoscopia digestiva superior. Y le hicieron una colonoscopia a ella, donde tiene una úlcera única en hilio distal, un eritema que te queda en colon descendente, y el resto de la mucosa colónica es totalmente normal. Y le dieron biopsia a esa úlcera. Sí, señora. Esta es la biopsia que aparece de la úlcera. Generalmente es la biopsia de ilion distal, inflamación crónica aguda con criptitis, microabscesos y ulceración de patrón infeccioso. Inflamación crónica aguda con criptitis, microabscesos y ulceración de Entonces, patrón infeccioso. Ahí dice colonoscopia que se le no hizo. tiene cambios citopáticos, que Sí, es la señora. primera posibilidad, que uno piensa pues que esa úlcera sea por CMV, pero como me habías dicho que la carga viral para CMV estaba pendiente, entonces me imagino pues que no la traen por eso, ¿cierto? Eh, Ya con eh, estas dos cosas, con que no tenga carga viral para CMV y con que no tenga cambios idiopáticos en la úlcera, pues es menos probable que sea CMV. la Entonces, biopsia es un básicamente, absceso piógeno, una úlcera piógena. sí, señora, y la úlcera, Ay, hay y la, una cosa que no dijimos, pues que puede causar úlcera en el tracto gastrointestinal, que es sífilis. Ella tiene 14 años, entonces, pues no sé si es una niña sexualmente activa, pero pues es una cosa rara a considerar. Nosotros hemos tenido sífilis gastrointestinal. Bueno, ok, profe. Bueno, profe. Entonces, pues ya como para finiquitar el caso, después el resultado de la biopsia, que se le pidió más que todo porque a ella la vio gastroenterología, y gastroenterología fue el que estaba mirando la posibilidad de que tuviera otra causa, como un síndrome del intestino irritable, secundario a todas sus patologías de base, que lo pudiera uy, no, hacer. pero eso pues tiene más cara de algo infeccioso y grave. Algo infeccioso y Eh, no algo funcional ni nada de eso. Entonces, profe, pues como le dije, el coproductivo fue negativo. Eh, y durante los hemocultivos, que es donde está el diagnóstico de la paciente, pues se identificó en agar sangre. Esto está muy, muy, muy golpeada porque intentaron todo lo que usted ve ahí, son intentos que hicieron para tratar de volver a cultivar las colonias del microorganismo, y lo que se aisló en los dos hemocultivos fue Campylobacter jejuni en esta paciente. No se realizó antibiograma, se le intentó con la doctora, se fue la doctora, o también, también estuvo allá, intentando ver si se tomaba una muestra de ese agar sangre y se cultivaba en un medio especial con bajo oxígeno, en anaerobio, pero realmente no creció. No creció nada para hacer antibiograma. ¿Y cómo la trataron? La paciente inicialmente, cuando llegó, estaba manejada con ceftriaxona. Apenas vieron el resultado, le habían colocado fluoroquinolona, pero por tener la paciente el antecedente de la enfermedad renal, por estar comprometida la paciente, eh,
obviamente se decidió iniciar tratamiento de manejo con imipenem. Y con eso la paciente tuvo una mejoría notoria, el dolor abdominal desapareció totalmente, la diarrea también se le quitó la diarrea y todos los resultados de hemograma, cuadro hemático empezaban a mejorar. Ok, entonces me imagino que vas a hablar de Campylobacter. Sí, señora, de Bacteriemia en Campylobacter. Bueno, muy, muy bonito el caso. Pues, muchas gracias. No sé si la doctora tenga algo que decir, la doctora Catalina. No sé, Ariel, hazme un favor, puedes autorizar a la doctora para que pueda hablar. Si Bueno, la traje de iniciar. doctora Catalina, ya la habilité el sonido. Entonces, doctora Catalina, no sé si tiene algo que decir o aumentar o decir sobre el caso. Entonces creo que no. Entonces lo que tema que trato de hablar, que vamos a hablar el día de hoy es de bacteriemia por Campylobacter jejuni. Lo que vamos a hablar es algo de generalidades sobre el patógeno, algo de fisiopatología, métodos diagnósticos de laboratorio y tratamiento y resistencia del antibiótico, que es como lo más importante en este caso. Entonces, algo de historia como para empezar. El primer hallazgo que se hizo fue a principios del siglo XX, el doctor McFadden en 1913, se llama John McFadden, es un cirujano veterinario escocés, en el cual encontró o aisló este microorganismo a través de las mamas de los bovinos. Más adelante, en 1919, Smith también lo aisló, pero esta vez no de las mamas de los bovinos, sino de fetos muertos. Y la similitud que ellos hablaban era una similitud con el virium, como tal motivo por el cual en 1919 Smith la denominó virium fetus como la causante de esta causa en veterinaria. Ya en 1931, Jones y Light establecieron que los bovinos muertos del ganado estaban todos infectados, colonizados, infectados o pelaron el virus fetus. Y ella estableció que era un germen realmente patógeno, y se empezó a estudiar su efecto en los animales desde ese tiempo. Y en 1946, Levy informó que había un brote en humanos, en Irius, y realmente eso fueron 39 pacientes, de los cuales, de esos 39 pacientes, 19 pacientes habían hecho bacteriemia por ese germen, que en ese momento se llamaba virus fetus. Y en 1956, Veron Charlenstein, a través de los patrones que tenía, separó el virion y lo reasignó con el nombre de Campylobacter. Ya en 1971, Copen y Smith utilizaron unas condiciones que estaba exigiendo el patógeno para crecer, que son las condiciones que actualmente uno utiliza, por la condición que tenía de ser microaerofílico el microorganismo. Dice que la doctora que no tiene micrófono. Pero ella me está escribiendo acá, dice que este no tiene micrófono, pero entonces dice que la carga viral para citomegalovirus llegó después y que tenía 5.000 copias, pero como ya estaba mejorando clínicamente y tenía normalización de las peñas hematológicas, disminución de la creatinina con la sola hidratación, no le dieron tratamiento para citomegalovirus. Se le volvió a poner micofenolato porque se había bajado la inmunosupresión por su estado agudo y con esto se espera que vuelva su creatinina a lo basal. Y además pues, dice que tiene nefritis lúpica pues grave, que es lo que tú nos habías dicho. Entonces, ya quería pues como aclarar lo del CMV, que es muy importante
aclararlo pues como para todos los que están en la reunión, no siempre una carga viral pues Positivo. mayor de 500 para CMV es indicativo de tratar. Aquí es muy importante el valor de la histopatología que nos mostró ahorita Oscar, donde en la úlcera lo que habían eran microabscesos y no cambios citopáticos. Cuando hay cambios citopáticos, pues le indica a uno más que es CMV quien está invadiendo la mucosa intestinal, pero cuando hay microabscesos, probablemente pues sea el mismo piógeno que está atacando la mucosa gastrointestinal y el mismo que está en la sangre y está causando esa úlcera de origen bacteriano en este caso seguramente. Bueno, profe, entonces, como para continuar con el tema de Campylobacter, hay 32 especies. Y esas 32 especies hay 9 subespecies, de las cuales subespecies importantes o que tienen importancia clínica en humanos es la subespecie Campylobacter jejuni, con la subespecie jejuni, y el Campylobacter fetus con subespecies fetus, que son los que más causan, aunque el otro Campylobacter que tiene mucha asociación, que se encuentra dentro del mismo grupo, que son 5 grupos de Campylobacter jejuni, es el Campylobacter coli, que es como las causas más frecuentes de Campylobacter. De todos estos, más o menos, de todos estos 32, se han aislado más o menos en bacteriemias. 10 de estos Campylobacter pudieran o se han aislado en bacteriemias de sujetos, siendo predominantemente Campylobacter coli, Campylobacter jejuni, sus especies jejuni, y Campylobacter fetus, sus especies fetus, las más frecuentes en bacteriemia. Ella es una protobacteria que no forma esporas, mide aproximadamente 0.2 a 0.8 por 0.5 a 5 micrómetros. Pertenece al genio de a las protobacterias, al filo de las campylobacteriáceas. Y es un bacilo gram negativo que tiene una cualidad que, dependiendo su crecimiento, tiene su característica morfológica. Si son crecimientos jóvenes, recientes, menos de 24 horas, pues tiene como un efecto como acorchado, así lo refieren, pero si son crecimientos por encima de las 24 horas, tiene un crecimiento muy cocóceo el microorganismo. Es un microorganismo que realmente es muy exigente, es tan así que crece en condiciones que son muy especiales, y es de entre las condiciones que tiene es que es quimio-organotrófo. ¿Qué quiere decir eso? Que obtiene toda la fuente y la energía a través de aminoácidos o de los intermedios del ácido tricarboxílico. Además de eso, la mayoría de este germen de Campylobacter carece en condiciones de temperatura que son por encima de los 37 grados centígrados, excepto Campylobacter jejuni, que requiere un crecimiento mucho mayor, finalmente 42 grados, que realmente, por lo menos cuando fue a averiguar en el laboratorio del hospital, no se puede hacer por esa condición de temperatura para crecimiento de Campylobacter. Pero la mayoría de los Campylobacter, el coli, Campylobacter fetus, pueden crecer a condiciones de 37, entre 37 y 42 grados centígrados. Están así, por esas condiciones que requieren especiales, pues obviamente requiere medios de crecimiento habituales son ricos en nutriente. Por eso posiblemente todo el nutriente que tenía el hemocultivo, que tienen las botellas de hemocultivo más el cultivo, el agar sangre, pues pueden ser específicos, aunque hay dos cultivos que son el agar de Burstall y el agar de Skid Row, que son con extracto de carne, con leptina. Son medios especiales para el crecimiento de estas especies. Generalmente no las tenemos o no se encuentran en el laboratorio, por lo menos cuando averigüé en el hospital si contábamos con ellos, no. Pues se puede utilizar otros medios que también en medio de la biosis, que en este caso sería el agar chocolate, que es un buen medio, tiene muy buenos micronutrientes y que ayuda a la identificación de este germen en cultivos diferentes, ya sea en coprocultivos, para hacerlo ahí, pero en medio anaerobio,
o para sembrarlos en los agarres después del hemocultivo. Pero, Oscar, una pregunta, pero Sí, entonces, señora. no, Campylobacter jejuni puede crecer hasta 42 grados de temperatura, pero él también crece a la misma temperatura, porque entonces, ¿cómo creció el de esta niña? Profe, Los cultivos de cuando, nosotros son, pues, o a sea, sí 37 crece, profe, grados. pero eres más exigente, ¿sí? Y las condiciones de Jejuni por encima de los otros es tener muchísima más temperatura que el resto de los Campylobacter. Entonces, eso, tener 37 grados disminuye el rendimiento de las pruebas diagnósticas, por lo menos en medios de cultivo, para Campylobacter jejuni, pero no para las otros células. Pero obviamente, si uno revisa la literatura, en la mayoría dice entre 37 y 42 grados. ¿Mm? Pero si hacen una salvedad sobre jejuni, que es mucho más exigente que el resto de los Campylobacter. ¿Qué fue lo que leí, no? Obviamente este también crece más lentamente que otras especies y el tiempo de crecimiento en los cultivos debe ser mucho más prolongado que las bacterias. Generalmente crece entre 5 y 7 días, perdón. eh, este, este, y lo que les estaba diciendo ahorita sobre el agar chocolate como un medio que tenemos en el hospital enriquecido, en el cual se pudiera sembrar en medio anaerobiosis, con la temperatura alta. Entonces, ¿de dónde viene, para no hablar de toda la epidemiología, de dónde obtenemos la infección por Campylobacter? Pues obviamente la podemos obtener a través de aguas. Lo más importante en países industrializados es a través de carne mal procesada, ya sea el principal de todos es el pollo, mal procesado, y aquí hay una característica especial en los pollos o en las aves de corral, y es que ellos se pueden infectar a las 2 a 6 semanas. Los anticuerpos maternos de la gallina protegen durante las primeras 6 semanas al pollo, a los pollitos, y los pollitos después desarrollan anticuerpos y pueden ser portadores crónicos por tal motivo. No desarrollan enfermedad, algunos los pueden desarrollar, otros no la desarrollan, y por eso la cocción mala de las carnes generalmente es la fuente de contaminación en países industrializados, la mayor fuente de contaminación. Obviamente el ganado, la leche, el queso también son fuentes de contaminación, y también la contaminación de persona a persona. Esto nos puede traer varias manifestaciones clínicas que realmente las van a dar. Lo principal, casi en el 90%, 95% son enfermedades gastrointestinales, de las cuales aquí las 3 especies que les había nombrado previamente de fetus, jejuni y coli son las más frecuentes en aislamientos. De hecho, coli y jejuni participan casi en el 90%, el 90-95% de todas las infecciones o los aislamientos que se observan. Y también puede dar manifestaciones no solamente gastrointestinales, sino extra gastrointestinales, de los cuales la podemos bacteremias, abscesos cerebrales, septicemias, endocarditis, y hay otras manifestaciones que son las comunes, que son los síndromes neurológicos por mimetismo molecular, a través de la que se produce el síndrome de Miller-Fisher, o las otras enfermedades que son más por inflamación o por persistencia, que son las enteropatías asociadas a infección por Campylobacter, que son síndrome de intestino irritable, de colitis ulcerativa o de enfermedad de Crohn. Y está en estudio la posibilidad de que la persistencia o la infección persistente por Campylobacter pudiera desarrollar cáncer de colon como tal. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, ¿qué tiene esto? No existe un modelo, y es el gran problema que se tiene con Campylobacter, es que no existe un modelo animal que pueda simular una infección en humanos. Todo lo que tenemos es a través de los mayoría de estudios que encontré a nivel de aves, específicamente gallinas, pero ellas no desarrollan la enfermedad como la desarrolla el humano. Entonces, ellos cómo describen que es de infección. Entonces, Campylobacter llega hasta la mucosa gastrointestinal. Esto es importante cuánto llega,
porque el primer limitante que tiene el Campylobacter para llegar a la mucosa intestinal es el ácido clorhídrico. Es muy sensible al ácido clorhídrico, entonces la cantidad que llegue generalmente para una infección pueden haber desde 360 unidades formadoras de colonia en adelante para poder producir por lo menos inflamación, aunque lo que se tiene estandarizado es 9 por 10 a la 4 unidades formadoras de colonia en 4 logaritmos para causar una infección importante a nivel del tracto gastrointestinal. ¿Qué pasa acá? Entonces, cuando llega a la mucosa al colon, ella lo primero que hace es meterse en un sitio donde tenga menos oxígeno, y el sitio donde hay menos oxígeno pues son las criptas. Por eso, las criptas son las que más se pueden comprometer. Hay que entender si puede haber ulceración de las criptas en los pacientes. Y además de eso, las criptas son los que tienen los mayores nutrientes, y de ahí poder empezar pues su ciclo. ¿Qué pasa a ellos? Lo que tratan de invadir son estas células que se encuentran aquí arriba, que son las células epiteliales intestinales, que como lo ven, como es conocido por ellos, tienen una translocación totalmente deficiente y secretan muchas toxinas para eso. Entonces, las células epiteliales lo que hacen es, a través de los receptores, de los toll-like receptors, receptan los patrones moleculares que son asociados a los componentes de Campylobacter, de la célula, de la pared de Campylobacter, que son los liposacáridos, los lipopolisacáridos, que son como los más importantes, los flagelos, a través de los Taylor receptors, que son el Taylor receptor 2, 6, 4, y también es capaz de detectar ADN del Campylobacter a través del toll-like receptor tipo 9. ¿Qué hace esto? Esto lo que es activar una molécula que es adaptativa para generar ¿qué? El factor de necrosis kappa beta, el factor nuclear, perdón, kappa beta. Y ese factor nuclear kappa beta lo que hace es aumentar los niveles de interleuquina 8, de interleuquina 10 e interleuquina 6. Ya vamos a ver para qué. La otra forma que actúa es hacer no ser atrapado por el toll-like receptor, sino que entrar directamente hacia la célula, intestinal, y meterse en unas vacuolas, y esas vacuolas lo que hacen es activar los NOT, que los NOT son como los toll-like receptors que se encuentran en palmáticos, para también aumentar también esta proteína que es el MID88, y aumentarme el P38 y aumentar niveles de interleuquina 6 y interleuquina 10. ¿Para qué es esto? Es acordarnos que la interleuquina 8 es fundamental para activar el reclutamiento de neutrófilos en el sitio de acción y aumentar los niveles de defensina, cateína, de proteínas, de reactantes del óxido. Y además de eso, producir moléculas de CD11B y 11A que son importantes para la activación del complemento y la opsonización. Además de eso, obviamente, las células presentadoras de antígeno que se encuentran acá también pueden presentar toll-like receptors que identifican las Campylobacter, y ellos estimulan todo el sistema de TH1 y TH2 y generan anticuerpos que van a la circulación y también van a la mucosa gástrica para generar la defensa del Campylobacter. Es como una cosa resumida. ¿Para qué es importante eso? Porque ellos generan anticuerpos, y es lo que se ve, y ahorita vamos a ver por qué trato de hacer la observación de eso, es porque ellos generan las inmunoglobulinas necesarias para poder, obviamente, atacar la infección. Entonces generan inmunoglobulina G, y en este estudio de respuesta a anticuerpos que se hizo en 210 pacientes durante 2 años, se observó que la respuesta de inmunoglobulinas, generalmente la inmunoglobulina M, su pico de acción más o menos a los 4 meses disminuía su acción. La inmunoglobulina A también a los 2 meses perdía su acción después de haberse infectado en el seguimiento de esos, y los pacientes podían persistir con inmunoglobulina G hasta los 24 meses que tenía, inclusive más, pero las dosis de inmunoglobulina G y M en esos pacientes realmente no se mantienen durante el tiempo, y por eso es importante, y por eso
ellos explican que puede ser la reinfección que puede tener algunos pacientes. Entonces, en cuanto a la bacteriemia por Campylobacter jejuni, ¿qué tenemos? Pues, como les había dicho, por lo menos se han documentado por lo menos 10 especies involucradas en esta bacteriemia, en las 3 más importantes, como la dije, y las estadísticas van a ser variables entre estudio y estudio. Por lo menos traté de tomar esta de la literatura, donde dice que más o menos la bacteriemia se presenta en 1.5 por cada 1000 casos de diarrea asociadas a Campylobacter. Pero hay otros estudios que hablan de 0.45, otros de 0.02. Es muy grande entre estudio y estudio. Y además ellos hablan de que posiblemente entre el 30 y 40% de los pacientes que tienen una bacteriemia por Campylobacter padecen de una enfermedad subyacente o algún tipo de inmunosupresión. Esa inmunosupresión, las más frecuentes son el uso crónico de esteroides, enfermedad hepática, las hipogamaglobulinemias, los inmunosupresores, algunos usos de trasplante, y ahorita vamos a ver en un estudio qué más tenían. Y además de eso, ellos refieren que no todos los pacientes que van a tener una bacteriemia, o sea, el 71% de los pacientes que desarrollan bacteriemia pueden tener diarrea o algún síntoma gastrointestinal, el otro 30% puede que no tengan ningún síntoma gastrointestinal para desarrollar diabetes. La mortalidad también es muy variable, hay estudios que hablan de 30%, yo cogí esta mortalidad de un estudio que es australiano, que es del 10 al 15% en los siguientes 30 días después de una infección, y esta bacteriemia obviamente es mucho más frecuente cuando se asocia a una infección, a un serotipo, que son los serotipos 2, 4, 11, 19 y 33. No se sabe o no se conoce el mecanismo porque estos serotipos causan más bacteriemia. Lo que se dice es que esos serotipos pueden causar más invasión en el colon, pues pueden producir una inflamación mucho mayor que otro tipo de serotipos, y que esa inflamación posiblemente pueda asociarse a que a tener una mayor respuesta inflamatoria, puede haber mayor translocación de bacterias a la sangre y obviamente producir más bacteriemia. Y hay otros grupos de pacientes que son los que más pueden presentar, y en este caso las hipogamaglobulinemias, yo creo que son uno de los pocos que más, no se han tenido estudios porque realmente no, son únicamente serie de casos donde se ve, donde ellos hablan que estos pacientes pueden, por disminución de la gamma globulina, no tener defensas a nivel colónico, y aquí hay una discusión entre si lo que le pasa a los pacientes que tienen una disminución de inmunoglobulina A o una disminución de la inmunoglobulina M, ¿sí? Inmunoglobulina A a nivel de la mucosa colónica, gastrointestinal, que pueda disminuir la posibilidad de hacer una respuesta antes de la invasión. Esto realmente es una hipótesis, no es cierto, porque los pacientes que tienen una hipogamaglobulinemia exclusivamente inmunoglobulina no desarrollan más enfermedad. Sin embargo, lo que sí se ha visto es que los pacientes que tienen una alteración de la inmunoglobulina M, específicamente los que más hacen son la hipogamaglobulinemia asociada al X, que tienen más disminución de la inmunoglobulina M, pues esos pacientes tienen menos acción de neutrófilos y macrófagos, que son la primera línea de defensa contra Campylobacter. Y ellos posiblemente, esos pacientes que son los que más se encuentran en literatura, sea la causa de por qué presentan más infección por Campylobacter jejuni. Entonces aquí les traje como un estudio retrospectivo multicéntrico en Campylobacter en Francia. Yo creo que es el más grande que vi, había visto uno de 36, pero incluyó 592 pacientes, de los cuales 22 se perdieron, 483 sobrevivieron, esto solamente en bacteriemia, entonces los pacientes hicieron bacteriemia,
18 pues tuvieron una nueva infección y 69 murieron, para una mortalidad que les diga que es muy variada. En este caso fue el 11.6% de la mortalidad. Entonces, ellos que encontraron como factores de riesgo o como características clínicas de los pacientes, ellos encontraron que eran más o menos un 70% de los pacientes tenían alguna enfermedad subyacente. Entre las enfermedades subyacentes, la inmunodeficiencia era la más frecuente. Ellos en la nota aclaran las inmunodeficiencias que tienen estos pacientes son dadas. Uno, porque esos pacientes tienen más dosis de rituximab, que le está causando mucho más inmunodeficiencia, así lo es en la literatura. Y la otra que vemos que tenía esta paciente también, como reflexión con la paciente, es que tenían terapia de esteroides, que también es un porcentaje importante, 19.3% de los pacientes que tenían. Todos, obviamente, aquí representaron las especies más frecuentes. Antes de la literatura habla que antes del 2005 la más frecuente era Campylobacter fetus, pero después del 2005 Campylobacter jejuni empezó a aumentar su incidencia más que Campylobacter fetus. Entonces, ¿qué encontraron ellos también? Como les dije, la inmunodeficiencia la encontraron en el 52.4 de los casos, y tanto para Campylobacter, para jejuni, perdón, encontraron que la mayor población eran pacientes mayores de 75 años. Hay una condición en las características de casi todos los estudios, y es que la campylobacteriosis causa infección en los extremos de la vida. Menores de 4 años, entre 1 y 4 años, tienen la mayor incidencia, y los otros son los pacientes mayores de 65 años. Obviamente, ahí también, obviamente, dentro de ese rango de edad hay pacientes, pero los que más se afectan dentro del rango de edad en posición normal son los pacientes que tengan algún estado inmunológico de base. ¿Y qué encontraron ellos en mortalidad asociado a infección por Campylobacter? Ellos encontraron que en los análisis baleares que la enfermedad hepática crónica es la mayor causa, o es como el factor de riesgo con 2.63 veces más de riesgo de mortalidad con respecto a las otras patologías. Aquí hablan ellos también de que obviamente descompensación hepática, que es como la más frecuente. De resto, no encontraron ninguna otra asociación como tal. Entonces, en cuanto a tratamiento y resistencia, este cuadro lo encontré y me pareció muy importante porque cuando uno examina las causas o el tratamiento, cuando uno se va a enfrentar a un tratamiento, uno tiene que mirar que el antibiótico en el área industrial, específicamente en el área de avícola y del ganado, no solamente se utiliza para tratar infecciones, sino para aumentar de peso o aumentar el crecimiento a los animales, específicamente las fluoroquinolonas. ¿Esto qué nos hace? Esto nos hace dos cosas: a que tengamos que tenga contacto con ella, Campylobacter, en este caso Campylobacter contaminado. Además de eso, los ríos que tienen contacto contaminado y las carnes que nosotros consumimos de ellos tengan contaminado, pero no solamente contaminado, sino que todos estos animales, todo lo que excretan ellos, tengan resistencia antibiótica. Y eso es lo que uno tiene que enfrentarse en este caso. Entonces, el tratamiento generalmente, la mayoría de veces no se da tratamiento porque la mayoría de las infecciones son autolimitadas. ¿Y en qué infecciones uno da tratamiento? Únicamente infecciones graves, son infecciones generalmente extragastrointestinales, o en infecciones prolongadas en tipo de paciente especial, los que pacientes menores de 4 años, pacientes mayores de 65 años o paciente que tenga algún tipo de inmunosupresión, que esos son los únicos pacientes que a uno se les da. Tenemos que los tratamientos de primera línea son las fluoroquinolonas y los macrófagos, los macrólidos como primera elección. Pero lo que encontré en la revisión es que la resistencia que se tiene, esto es un cuadro del 2015 donde comparan
19 países de la Unión Europea y Estados Unidos, pues realmente colocan el reporte ahí, el porcentaje de resistencia. En amarillo está la ciprofloxacina, las quinolonas, en azul está la eritromicina, en rojo está la gentamicina y en como un azulito más clarito está la tetraciclina. Vemos cómo estos medicamentos, específicamente la fluoroquinolona, es la que tiene mucho mayor resistencia que cualquier otro antibiótico, y eso posiblemente eso puede estar dado por el uso de antibióticos industriales, pero también vamos a ver el otro motivo. Por tal motivo, por tal razón, en Estados Unidos, yo me imagino que en Colombia también realmente no le di eso, está prohibido dar fluoroquinolonas a las aves para ayudar al crecimiento. Entonces, a pesar de eso, un estudio comparativo que hace entre el 2015 y el 2005, que es donde tiene un estudio que tiene casi el 25 al 30% igual que eso de fluoroquinolas, la resistencia sigue siendo igual, y eso ahorita la vamos a ver por qué es. Y el segundo, que tiene muchísimo mayor resistencia en el resto de los países, obviamente es la tetraciclina, siendo la eritromicina, por una cosa muy obvia, es la que tiene más baja resistencia, al igual que la gentamicina aminoglicosidos. Entonces, ¿cómo se hace la resistencia de las fluoroquinolonas? Entonces, las fluoroquinolonas en Campylobacter se hace a través de la mutación del gen HIR-A. Campylobacter no tiene ni HIR-B, ni tampoco tiene, me fue otros dos genes de resistencia. Qué pena. Y estos generalmente son asociados a dos tipos de puntuales, al T861, al CC86 y al A07T, que son los que se encuentran más frecuentemente asociados a resistencia a mutaciones del HIT-A. Esos son los dos. Y además de eso, esta bomba, que es la bomba CMABC, que es una bomba muy importante porque es una bomba de flujo que crean todas las especies de Campylobacter para hacer expulsión de todos los medicamentos. Esta es una bomba, la CMABC es la que genera la multidrogoresistencia muchas veces de eso, porque no solamente expulsa fluoroquinolona, sino que también expulsa macrólidos, también expulsa penicilinas, y es muy importante en resistencia antimicrobiana de Campylobacter. En macrólidos, la mutación es por modificación del objetivo, ya sea por el ARN S23 o por las proteínas ribosómicas L4 y L22. Y también está dada por la mutación de la proteína CMABC, que es lo que le dije, la proteína de bomba de flujo. Pero últimamente se ha encontrado que esta proteína, la RMB, que es una mutación puntual también en el sitio de acción diana, es la que le confiere un alto nivel de resistencia, porque es casi una mutación en el gen del ARN23, en el sitio de acción de los macrólidos, es la que le genera una resistencia alta a eso. Y esto se ha visto que esta proteína, que es la que actualmente más se le está dando importancia por el alto nivel de resistencia, se encuentra encodada en una isla que se llama una isla de multirogoresistencia genómica de Campylobacter, que es una isla que va desde unas proteínas que es la CAF-F hasta esta proteína que es la CCO158.2. ¿Esta proteína qué hace? Esta isla qué hace? Esta isla tiene genes de multiresistencia. Hasta ahora se han estudiado más o menos, o se han identificado más o menos 7 o 8 tipos de genes de estas islas. Aquí traje 3 de los 8 que hay publicados ahí, mostrando, por lo menos en verde, que esta isla puede contener una resistencia al RMB, puede tener una resistencia al TET-O, que es una resistencia para los aminoglicósidos, y además de eso puede tener resistencia contra los macrólidos. Aquí realmente no, así que está el macrólido. También puede tener resistencia contra el HIR-A. Y que esa isla se puede transmitir por plasmios, es cromosómica, en algunos casos la han encontrado en el ADN, pero también esta isla puede ser transmitida por plasmios entre las cepas de Campylobacter.
y es lo que ahorita le está dando mayor importancia. Entonces, ¿cómo hace para mantener la resistencia antimicrobiana las fluoroquinolonas? Entonces, qué pena tanto entonces. Las fluoroquinolonas tienen una alta tasa de mutación esporádica. Hablan de que esa tasa de mutación es más o menos de 10 a la menos 6 o 10 a la menos 8. 10 a la menos 6, a las 8. Y esta es dada porque hay unas mutaciones, específicamente cuando mutaciones esporádicas, mutaciones al GIR-A o a esta proteína del CMABC. Hay otra proteína que se ha identificado, que es una proteína llamada, es un gen que se llama MFD, que es un gen de reparación, inicialmente descubierto en reparación en E. coli, reparación de ADN, que es, pero que se le ha encontrado que en Campylobacter, este gen, lo que hace es aumentar las tasas de mutación. Entonces, para colocarla en contexto, ¿qué hace este gen MFD en Campylobacter? Este gen lo que hace es, en el momento que la ARN polimerasa detecta una anomalía, se detiene y lo que hace el gen es entrar al sitio donde está ahí el daño, repararlo y es permitir que nuevamente la ARN polimerasa siga actuando para reparar ya con el gen reparado. Esto es lo que se demostró en E. coli. Sin embargo, en Campylobacter se ha demostrado que este gen no repara. Entonces, cuando hay una mutación, cuando hay una activación, una exposición a ciprofloxacina, ahí empieza a haber mutaciones y en vez de parar en el sitio de acción y repararlo, lo que hace el gen es hacerle como un puente para que siga traduciendo la señal y se genere proteínas o ARN anómalo de resistencia. Entonces, este gen, lo que se ha visto es que a medida que usted le coloca fluoroquinolonas, que en algunos casos ciprofloxacina, todos los estudios son en gallinas, aumenta cuando hay hiperexpresión de ese gen MFD, hay aumento de las tasas de resistencia a fluoroquinolonas. No sé si me entendieron esa parte. Y la otra es, como en un sentido opuesto, que son los dos mayores antimicrobianos que se utilizan, son los macrólidos, los cuales tienen una tasa de mutación más baja, son de 10 a la menos 10. Y esto se ha visto que los macrólidos, a diferencia de las fluoroquinolonas, no desarrollan mutaciones tras la exposición de macrólidos. O sea, posiblemente, y una de las teorías es que ese gen no lo activan, ese gen MFD. Entonces, miren lo que se ha notado con el gen MFD. Este es un estudio que se hizo obviamente con dos genes en cepas de Campylobacter. Esta cepa es mutada con hiperexpresión, la R con hiperexpresión de ese gen MFD, y este gen, esta cepa es no mutada. Entonces, este gen MRD lo que hace es generar mutaciones y específicamente mutaciones que tienen que ver con errores con el CMABC. ¿Sí? Entonces, hay un aumento de este gen, hay mayor expulsión y la teoría que ellos manejan es que cuando hay una exposición, a los 10 minutos de la exposición, este gen mutado, como hay más bomba de flujo, ¿sí? Y esa bomba de flujo es muy efectiva, hay una disminución en la concentración casi del 50 al 60% del antibiótico dentro de la bacteria. Y esa exposición a dosis subterapéuticas dentro de la bacteria o dentro de la bacteria, en el sitio de acción, genera muchísima más resistencia y error en la codificación. A diferencia de cuando no tienen mutaciones, donde la concentración es mucho más alta. Así es como ellos explican la activación de este gen MFD en la resistencia de los macrólidos. Entonces ellos más o menos hacen este resumen.
¿Cómo dicen ellos? Las fluoroquinolonas se comportan totalmente diferentes porque a medida que yo tengo unas cepas que tienen resistencia a las fluoroquinolonas, la fluoroquinolona lo que hago es una selección, aumento la expresión de este gen MFD y lo que hago es que aumento el número de resistencia. ¿Mm? A diferencia de los macrólidos, que dentro de los macrólidos como tengo baja de resistencia, lo que hago es acabar con los gérmenes que tienen sensibilidad y de ahí empezar con el tiempo a desarrollar cepas que sean resistentes. O sea, la formación de resistencias es mucho menor con macrólidos que con fluoroquinolonas tras la exposición. En esto. Y en cuanto a cefalosporinas, que realmente no son de elección para tratamiento, esto se debe a que el 92% de las especies de Campylobacter jejuni y Campylobacter coli producen beta-lactamasas. Entonces aquí por lo menos hay una tabla donde, esto es del 91, realmente tablas recientes casi no hay, una es la del estudio que estamos viendo, donde ellos expusieron la susceptibilidad a nitrocefin y le midieron MIC a unos números de cepas. Encontraron que 20 de las 33 cepas eran nitrocefin positivas y que la mayoría de todas las cepas eran resistentes a todas las penicilinas, con una MIC realmente demasiado baja, excepto que la mayoría de las cepas eran sensibles a los carbapenémicos, dando eso como una elección de tratamiento para el tratamiento activo, tratamiento para las infecciones. Entonces, como conclusión, ya que mucho tiempo, para mí, en las infecciones con Campylobacter spp, debe ser un diagnóstico diferencial entre la enteritis y los pacientes inmunosuprimidos, tratando siempre de realizar estudios dirigidos a su búsqueda por la dificultad, esto lo digo en la dificultad de la siembra que tenemos de Campylobacter spp, y además es más enfocado a los métodos diagnósticos. Y también, es una individual, es que pienso que el tratamiento debe individualizarse en cada paciente. En el caso de nuestra paciente, obviamente con carbapenémicos, pero si yo cuento con una de primera línea, como son los macrólidos, viendo los estudios, viendo la sensibilidad, yo pienso que como en Colombia no contamos con estudios de sensibilidad, los busqué, no ninguno, pensaría que en estos momentos los macrólicos serían una buena opción de tratamiento como primera línea. No sé, muchas gracias. ¿Preguntas? Oscar, tú dijiste que serían los macrólidos para tratamiento de primera línea. Sí, señora, yo pensaría que son más los macrólidos que las fluoroquinolonas. Pues, Estás diciendo que no tenemos estudios. No, aquí no tenemos estudios, profe, pero si uno compara los métodos de resistencia, cómo se hacen tras la exposición, y en Colombia que tenemos un libertinaje con el uso de antibióticos, específicamente con fluoroquinolonas, que en algunos microorganismos alcanza el 15, el 20%, yo pensaría que los macrólidos, como no generan resistencia con su consumo, yo creería que siguen siendo resistencias todavía bajas, que es lo que uno alcanza a ver en Pero los macrólidos sí generan resistencia si se consumen. De hecho, pues sí, en el profe. entero hay una alta tasa de resistencia a los macrólidos por su uso inadecuado, efectivamente. Sí, profe. Entonces, en una niña, por ejemplo, como esta, que está gravemente enferma, que está gravemente inmunosuprimida, donde ella básicamente se está jugando la vida, entrar en un germen como este, donde la resistencia es usual, por todas las razones que tú dijiste, pues yo estoy de acuerdo contigo que darle una terapia con quinolonas no es adecuado, y también pensaría que darle una terapia con macrólidos, pues tampoco. Creería que yo también hubiera hecho por lo mismo que hizo Catalina, ley mi pene,
y ojalá pues tuviéramos la posibilidad de hacerle antibiograma a este tipo de gérmenes para tener más información sobre las opciones antibióticas que tenemos. Entonces, si alguien de pronto quiera decir algo o quiere hablar en el chat, Aló, aló, ¿me escuchan? escuchamos. Ah, ya, es que quiero servir de traductor a la doctora Catalina que no ha podido, no tiene acceso al micrófono. Ella nos comenta, la resistencia a Campylobacter es 40% a cipro y macrólidos pues pueden producir diarrea e inflamación. Entonces, además de la posibilidad de alta resistencia que mencionaba la doctora Maya, y aminoglucósidos en un paciente con nefritis pues no es lo ideal. Además, pues por ser una infección grave, no requería tratamiento oral. Esos son los comentarios de la doctora Catalina en este momento por interna. Y también un tratamiento con aminoglucosis en monoterapia en un paciente gravemente enfermo. Pues, Más con tampoco. enfermedad renal como tenía ella, tampoco era la opción darle una aminoglucosis como segundo tratamiento a ella. No, para nada. Hay algunos papers que mencionan amoxicilina, ¿no? Clavulanato como terapia opción. El problema que yo le vi a esos papers es que cuando uno lee sobre resistencia a beta-lactámicos, ellos generan OXA de 65. Obviamente, el clavulánico puede inhibir parcialmente la OXA de 65, pero no hay ningún estudio en humano que demuestre que ese tratamiento sirva. Lo dan como una terapia de elección ahí, otras terapias de elección que nombran medicina. Imagínate que Jorge No Cuello se metió con el encontré más terapia de elección y tratamiento para un paciente, para este paciente. Bueno, Oscar, muchas gracias. Un caso muy bonito, un germen difícil de manejar. Como lo expusiste, las opciones usuales no son las mejores en los pacientes críticamente enfermos, que son donde vemos las bacterias o las enfermedades graves por este germen. Un reto, implementar medidas de diagnóstico en nuestras instituciones y la posibilidad de hacer antibiogramas para estos gérmenes. Muchas gracias.